el segundo lo votar. ¿Cómo? ¿No van a hablar de eso? No, pues como primero digo, que anda con él. El mejor segundo que tengo lo votar. Bueno, ayer empezamos a hablar de los... Empezamos a hablar de los delitos de la parte especial. Vimos el homicidio y vimos los delitos contra el VIH, ¿sí? Cuyas características especiales que sea en conflicto armado, con ocasión de conflicto armado y en persona protegida. Son dos elementos esenciales de los delitos contra el VIH, que sea en conflicto armado y en persona protegida. Entonces vimos el homicidio en persona protegida, la utilización de medios y métodos de guerra, la perfidia. Vemos que la perfidia es la simulación, ¿sí?, de investidura. La simulación de investidura, ya sea de organismos neutrales, o de socorro, o de colocarse los uniformes del adversario. Los actos de barbarie, que es acabar con todo, rematar hasta lo que no dejar nada a nadie, rematar, no dejar piedra sobre piedra. Los tratos inhumanos y degradantes, que dio más que todo fue en la guerra de nazi, que era para depurar o mejorar la raza. La toma de rehenes, lo que hace la guerrilla pues, en el conflicto armado, y la detención ilegal y privación del debido proceso, que son los juicios de guerra que hace la misma subversión. El constreñimiento del apoyo bélico, que ya es obligar a las familias que apoyen la causa como tal, reclutar a la familia que aporten el hijo o la hija para que apoyen la causa de la guerra. El despojo en el campo de batalla es el botín de guerra. Ha muerto ya el parroquiano y apoderarse de los elementos que éste tenga. La obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias es evitar que ingrese a la zona de combate donde hay heridos, que ingrese la Cruz Roja o la misma población civil a colaborar en los demás. La destrucción y apropiación de bienes protegidos. Decíamos que los bienes protegidos son todos aquellos dedicados al culto, culturales, que tengan fuerzas peligrosas, de supervivencia para la humanidad, y deben estar marcados con los signos convencionales de los convenios de Ginebra, 1, 2, 3 y 4, y protocolos 1 y 2, y la destrucción de bienes inferiores de carácter sanitario. Y hablamos de que las personas protegidas son ¿quiénes? Civiles. La población civil, ¿sí? Los periodistas Los periodistas, pero que estén responsables de guerra, que los responsables de guerra, las personas sanitarias, los heridos en combate, los heridos en combate, los que se entregan, se rinden, que ponen sus armas, los puestos fuera de combate, ¿sí? y los civiles de la parte adversa que no están dentro de... No salen las hostilidades y los rehenes, ¿no? Esos son los que, las personas protegidas y los bienes protegidos. Hablamos de las represalias. Represalia era lo que hacían las AUC y la guerrilla cuando uno apoyaba al otro en el campo urbano, rural, perdón. La omisión de medidas de protección a la población civil, que ya es el cuento de si usted sabe que va a ocurrir algo, no saca a la población civil del sector. La exacción o contribuciones arbitrarias, que es el decreto 002 de las FARC, la exacción, y la destrucción del medio ambiente, ejemplo es lo que pasó en Machuca. Lo del VIH va del artículo 135 a 164, todo lo del VIH. Digamos lo de la destrucción del medio ambiente cuando la guerrilla sí, o sea, se hacen incendios y todo por lo de las petroleras, de las bombas, de los oleoductos, cuando destruyen los oleoductos, a raíz de eso hay y también daño ambiental. ocupan bosque o selva Por y el siempre narcotráfico. enfocan. Lo que pasa es que puede ser, aunque como le digo, si no se puede meter el narcotráfico en conflicto armado. No. O sea, el conflicto tiene otra visión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de ellos en estos momentos, por ejemplo, con el narcotráfico? Pues apoyar al conflicto, supuestamente a apoyar económicamente. Pero judicializarlos por eso, o sea, no haría parte del conflicto, ¿sí me entiendes? El sostenimiento del narcotráfico no haría parte. Así ellos lo tengan para sostener la guerra,
no es con el del conflicto, es un delincuente. O sea, dar ese estatus es como legalizar en materia de narcotráfico en un conflicto. Sí, no podría. Pero lo que sí hacen con el oleoducto, sí, que es un daño a la naturaleza permanente y duradero. Eso sí que pasa. Lo que hay con los oleoductos, sí. ¿De qué es los delitos? Del 135 al 164 son los delitos de IH. Vamos a hacer por decir, algún sobrevuelo por algunos delitos especiales. Delitos contra la libertad individual y otras garantías. Tenemos la desaparición forzada, artículo 165. Desde IH 135 al 164. La desaparición forzada. Creo que la desaparición forzada es retener y ocultar a una persona y apartarla de la ley. Retener y ocultar a una persona y apartarla del amparo legal. Apartarla del amparo legal. Lo comete el particular y el servidor público, que es lo que guarde silencio o permita que esto se haga. ¿Sí? Lo comete el particular o el servidor público que guarde silencio o permita que esto se haga. ¿Quién salió de ese patrullero que desapareció en Suba? en el codito. En el codito. ¿Ese No. ¿No? La desaparición ahí apareció, más homicidio. Aquí la desaparición más difícil de ocultarlo, de enterrarlo, después que no, la gente trate, o sea, de que no se encuentre como tal. Ok. De que no se encuentre. Sino que sí ha pasado mucho. Pasa mucho cuando en la época allá en el Ecuador, la policía del Ecuador o en la subversión del Ecuador, que cuando iba a llegar un grupo al margen de la ley, retiraban las tropas. Sí, para que hicieran la recogida y a ese guardar silencio o ese hacerla con la aquiescencia del servidor público para que un grupo paramilitar levante a la gente, comete el delito de desaparición forzada, tanto el que lo levanta como el que lo realiza como el que omite cumplir esa función. Ambos cometen desaparición forzada. Y es sencillo, usted retener a una persona y decir que no la ha capturado. No, por la famosa incomunicación. Se lo captura, aquí no está, aquí no ha llegado. Ahí puede incurrir una desaparición forzada, sin negar que está retenida como tal. El secuestro simple y secuestro extorsivo, y la diferencia de esto es que en el secuestro simple se sabe que la persona existe como tal. Se acuerda que el secuestro simple no es no pedir nada, y en el secuestro extorsivo ya hay una petición, una remuneración como tal. Por eso el paseo millonario se colocó ahí en ese ítem del secuestro extorsivo, que la intención es retener con una exigencia. Retener con una exigencia. El artículo 169. ¿Qué tipo de exigencia? Sí, cualquier tipo de exigencia. Dice: el que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, en cuestión de terceros. Bueno, igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza. Ese es el paseo millonario. ¿Sí? Por eso el paseo millonario está ahí involucrado. El apoderamiento de naves o aeronaves, o el transporte colectivo, ya lo que estaba pasando antes del 2000, con lo del avión, con lo de los vehículos como tal. La privación ilegal de la libertad, que es la que comete como tal el servidor público. ¿Sí? La privación ilegal de la libertad o la prolongación ilícita de privación de la libertad. Entonces, en una lo detengo por intento de sospecha y delitos ocultos. No sé qué es, pero hay que retenerlo. O sea, sin estar en flagrancia y sin tener orden judicial. Y en la segunda, a pesar de que ya tiene derecho a la libertad, yo lo dejo ahí en las instalaciones. Prolongo la privación de la libertad sin tener un motivo legal. Sin tener un motivo legal.
La tortura es un delito de lesa humanidad, no prescribe por lo tanto. Y es infligir dolores a otra persona para obtener una información, ya sea de él o de un tercero. Dice: el que inflinja a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto, a ver cómo está, de castigarla por un acto por ella cometido que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla, la tortura como tal. Y yo mirando. Hola, Ahí lo veo. Estamos viendo El desplazamiento forzado. Eso. Eso digo muy yo. Vea. Ya culpa. Ya empezó. Yo Papacito llegó y bañó la mano. Escucha. ¿Ah? Yo creo que voy girando. Sí. Ahí ya, ahí se cortó. Ahí lo vi. En la parte. No. No. Delitos contra la libertad. Ahí está. Se acaba de enfriar. Llegó caliente ahí girando ya. Llegué. Llegué pues, vea. una joven. Él le va a presentar el escalacito. Todo iba bien. Hasta que llegó girando. Pues dígale a él, a mí no tonto no nos diga nada. ¿No? Es que Oh, sí, llegó con mucha energía. Yo corto no y es malo separar todo. Yo corto y Ay, me tuve que me llame mi jefe. ¿Te llamo otra vez hoy? Ay, no. ¿Y cuándo se presenta? ¿Cuándo se presenta la Bogotá? Ay, no sé, pero no ya rápido. Yo pago la despedida. Yo la pago. ¿Cómo así? Mi jefe que pago. A ver, una llamadita ya, porque No sé, ¿cómo está acá? ¿Ya pedido por mi general o qué? Sí, porque las amigas me hacen. Te lo da la señora. se borraron la vaina, es que me ocupa la locura y no. No, está bien. Es que lo guardaron. Es lo guardó, hermano. ¿Quién es Ese Osorio no era el hermano de mayor Osorio, que fue. No. Este es de Neira Caldas. Los solos son de principal. Ese es familiar de que. Ojo. De Giraldo. Mira. Primo hermano de la mujer de Mocho. Amigos suyos, ¿sí? Qué buena gente. Conocido. Bueno, el desplazamiento forzado, artículo 180, tenemos código pues en mayor. Artículo 180, desplazamiento forzado. Ya no le escuchamos la No, voz. tortura, esto Sí, la tortura recuerde que debe infligir dolores a un tercero o a la persona para obtener una información, un provecho. Dolores Pero la físicos tortura es de o lesa psíquicos. humanidad también, Es de lesa ¿cierto? humanidad. Y está en los VIH. Sí. Ah, no, recuerde que ahí estaríamos en tortura, pero no protegida. Artículo 180. Tortura normal. El que de manera arbitraria mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población ocasione que uno o varios de sus miembros cambie de lugar de su residencia incurrirá en prisión de 6 a 12 y multa de 600 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes y la interdicción de los derechos y funciones públicas de 6 a 12 años. Sí, mire, el desplazamiento forzado es simplemente obligar a las personas que se retiren. ¿Se acuerdan que estaba pasando en la Comuna 3 en Medellín, en el barrio San Javier?
que la gente estaba dando su casa y estaba yendo a un desplazamiento forzado. O sea, ese sí no tiene que ser en conflicto armado, sino es cualquier grupo ilegal que obliga a las demás personas de un sector, una o varias personas, a que se retiren del sitio donde viven como tal. O sea, esto no está dentro del conflicto, ese desplazamiento. No, ese desplazamiento forzado no está dentro del conflicto, cualquier evento puede ocurrir. Estos delitos que estamos viendo son delitos contra la autonomía, o sea, hacen parte de los delitos Contra la libertad, autonomía y otras garantías. Lo que te llaman delitos contra la autonomía personal. ¿Sí? Es contra la libertad, no, contra la libertad individual y otras garantías. Libertad Sería individual. colocado delitos contra la autonomía personal. Pero está el mismo bloque. ¿Sí? Entre autonomía está el mismo bloque. O sea, la nube que dibujamos ayer, bien jurídico como tal, es delitos contra la libertad individual y otras garantías. Tenemos el tráfico de migrantes, que es el artículo 188. Tráfico de migrantes, que es un delito muy reciente, no es tan viejo. Tráfico de migrantes. Y ese tráfico de migrantes es ingresar o sacar del país sin la documentación. ¿Sí? Ingresar o sacar del país sin la documentación legal. Aquí lo que hemos encontrado por ahí, los filipinos, ¿sí? Que hemos encontrado por aquí en Colombia. O sea, dentro o fuera, entrarlos o sacarlos del país es el tráfico de migrantes, con fines de lucro, ¿no? Con fines de lucro. Esto es lo que se abrió, definitivamente. ¿Y el trata de personas no? ¿Y qué? El trata de personas no. Es otro delito. Ya es especial. Entonces, tráfico de migrantes, entrar o sacar del país, ¿sí? Tráfico de migrantes. Y el 188A. Ya aprendí. Ahí ya aprendí. Trata de personas. Quieto, gallego. Sí, lo asustó bien. Pasito. No, que se lo miró como bruscamente, le corrió 2 hitos y una y organiza. Estamos igual. Ah, se está bailando la lámpara. Hemos cagado de telemática. Vea ese muchacho, Vea. Bien, ¿cierto? no perdió el tiempo. No, no, Me asustó usted y no va para allá, yo no voy para allá. Aquí la cara ya ve. Perfil, Ever, hermano, pero pucha, como que ese tiempito ya se perdió, porque imagínense, pues, estamos como cacaos. Esa es la solución, De telemática. Imagino que se regalan toda la oficina. Pero con el tráfico de migrantes es un delito especial y la trata de personas ya es otro delito específico. La trata de personas ya, antes, pero este delito es de reciente creación, o sea, modificación, ¿por qué? Antes la trata de personas se refería a una explotación sexual, pero para fuera del país. Hoy en día con la norma es mover personas al interior del país, o sea, de Bogotá, o del eje cafetero para Bogotá, para Medellín, o del país hacia el extranjero, con fines de explotación en cualquier ámbito, sexual, laboral, matrimonio servil, servidumbres, ¿sí? En todos esos eventos, artículo 188A, miremoslo. Dice, el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación incurrirá en prisión de 13 a 23 años. Y dice, es explotación sobre la prostitución ajena u formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. Disculpa, que es explotación análoga.
Análoga. Me gustó la palabra. O sea, No, es que no sé. tiene un fondo que lo preguntan, tiene un fondo elegante, sí, tiene un fondo que trans No, dice explotación sexual, explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. No, ahorita buscas análoga. Los trabajos de la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. O sea, es todo lo que sea semejante a la esclavitud. Es como cuando se pone a emplear el servicio y no le paga lo que tiene que hacer. Sí, eso lo hace. Es el Pero tráfico no de es trata. trata de personas. Eso ya es diferente, ya es Sí, explotación. O sea, es que la esclavitud es trabajar sin remuneración. pero Hay gente que no le paga, las tienen ahí solamente por la comida. Mucha gente del campo la trabaja. Sí, pero más y por solamente el por la sustento, sí, por el sustento. Bueno, no está mirando ahorita. Pero comida. Pero es una esclavitud. es análoga. Tráfico de niños, niñas y adolescentes. Este delito es nuevo de la Ley de Seguridad Ciudadana. El tráfico de niñas, niños y adolescentes. Ley de Seguridad Ciudadana. Es un delito especial para que lo tengan en cuenta en 3 aspectos. Primero, Código Penal. Segundo, Ley de Seguridad Ciudadana. Y tercero, Código de Infancia y Adolescencia. Código penal. Código qué? Ley de Seguridad Ciudadana y Código de Infancia y Adolescencia. Aquí es participar en la venta del niño, ¿sí? En la venta del menor como tal. Así la familia acepte, así el niño acepte, va a ser delito, ¿sí? Es entregarle lo que estaba pasando, lo que pasó en Chía, lo que pasó aquí en Bogotá, ¿sí? Es el tráfico de niños. La pena incluso es bien alta, es de 30 a 60 años. Es bien alta. Casi que está violando el principio de legalidad de la pena, que recordemos que la pena en Colombia máximo es ¿cuánto? 30 años, pero en concurso de delitos. Y aquí estamos hablando directamente de 30 a 60 años por una conducta punible. El uso de menores de edad para la comisión de delitos. Una pregunta. Por ejemplo, cuando yo con mi esposa no tengo la forma de mantener a mi hijo y yo le digo a otra persona o a una familia, yo les dejo a mi hijo incurrir en un delito. Porque pasa hay un mecanismo legal por eso. Pero si ellos quieren Adopción. mantener bienestar familiar, ahí se puede hacer la entrega. pero ya tampoco. Eso tiene un proceso de adopción que es totalmente diferente. No es yo quiero adoptar tal niño, no, usted se le mete un proceso de adopción y ese niño que le entregue y está Supuestamente no puede ni siquiera saber de dónde viene ni nada. procedencia, nada se cuenta. Es totalmente diferente. Eso es un tráfico de niños. Y le damos lo que es un delito muy sencillo. Dice: el que intervenga en cualquier acto o transacción en virtud de la cual un niño o niña adolescente sea vendido, entregado o traficado por presión efectiva o cualquier otra retribución a una persona o grupo de personas sin corrección de 30 a 60 años. ¿Sí? El uso de menores de edad, también de la Ley de Seguridad Ciudadana, un delito creado en el 2011, y recuerda que está ocurriendo mucho en Colombia y es como en la conducta penal para los menores de edad están de baja connotación. Entonces el adulto está empleando al menor de edad para el tráfico de estupefacientes, el sicariato. Pero recordemos aquí en las formas de participación, el adulto que utiliza un menor de edad, ¿a título de qué responde? ¿De qué autor? ¿Cómo? El adulto que utiliza un menor de edad para cometer un delito, ¿a título de qué responde? ¿Qué clase de autor? Autor mediato, que mediante otro cumple su cometido. ¿Y ese otro qué es? Un instrumento que le falta el conocimiento o la voluntad. ¿Sí? Utilización de redes de comunicaciones. Ley de Seguridad Ciudadana amplió este delito, utilización de redes de comunicaciones. Y ya es el empleo como tal de los elementos para chuzar. ¿Sí? Son los elementos para chuzar. Dice: el que con fines ilícitos posea, haga uso de equipos terminales de redes de comunicaciones o de cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales, incurrirá por una sola conducta de 4 a 8 años. ¿Qué es lo que le están imputando al secretario de la Presidencia? Este delito.
en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Que necesito que conozcan de este bloque de delitos. Delito contra la integridad, contra la libertad, integridad y formación sexual. Información sexual. ¿Quién necesita que conozcan de este delito? Primero, que hoy en día y a partir del año 2000 el acceso carnal violento puede ser cometido tanto por el hombre como por la mujer. El acceso carnal violento es cometido por el hombre o por la mujer. Y acceso carnal es penetración. Acceso carnal es penetración. Acto sexual son tocamientos. Acceso carnal, penetración. Acto sexual, tocamientos. Y ese acceso carnal es penetración ¿con qué? Recuerden, por eso es sujeto activo tanto el hombre como la mujer. Es penetración con el asta viril por la vía anal, vaginal u oral. ¿Sí? Anal, vaginal u oral, eso es acceso carnal. Y por la vía anal o vaginal de cualquier parte del cuerpo o elemento. Cualquier parte del cuerpo o elemento por la vía anal o vaginal. Por eso la mujer es sujeto activo. Por eso la mujer es sujeto. Hasta el año 2000 solamente podía cometer acceso carnal violento el hombre. Pero ya a partir del año 2000, como es la penetración de cualquier parte del cuerpo o elemento, vía anal o vaginal, eso es acceso carnal violento. Y recuerde, acto sexual son solamente tocamientos. Tocamientos. Con los menores de edad se llama acceso carnal abusivo. Menor de 14 años, acceso carnal abusivo. Siempre será delito. Así la persona consienta como tal. Así la menor consienta. Autorice, sea el novio. Ese acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y lo mismo, actos sexuales con menor de 14 años, que son los tocamientos. ¿Por qué la discriminación de 14, digamos, entre 15 y 17 no? Porque eso es... Porque la ley contempla que a 14 años la persona no se puede autodeterminar. ¿Sí? O sea, pero eso es un estudio ya científico de toda la vida en materia penal. ¿De 14 para arriba no hay problema? Sí, ya de 14 para arriba no hay problema. O sea, puede tener consentimiento. El problema del consentimiento. 5 y 15, sino 14 y 15. Este es 5 y 12. Pero usted por qué no está preocupado por 5 y 12. Ya hoy en día está, antes era el 5 y 6, hoy en día es el 5 y 12. 5 minutos de felicidad por 12 años de cárcel. Está preocupado por ese. Sí, cuidado. Extraña, está preocupado. El acto sexual, lo que pasa con los familiares, con el señor de la tienda, los tocamientos. Eso sí que, el abuso sexual en menores, eso sí que pasa. Pasa en la familia. Cuidado. El acoso sexual. Estamos de pronto muy acostumbrados a escuchar el acoso laboral. ¿No? Hay acoso sexual como tal. Tenemos lo que son conductas que se presentan en cualquier sitio. 210A. Colabórenos con el artículo. Tenemos su código. Escuchemos la voz. No, aquí no, escuchemos la voz. ¿Usted quiere escuchar aquí la voz? 210A. Y una vez le podemos revisar qué código está actualizado y cuál no. Eso. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Es poquito la pena, pero es un delito. Pasa mucho en las empresas privadas o en las empresas del sector público. Recuerde que esta conducta también es disciplinaria en acoso laboral. Acoso laboral. Inducción a la prostitución. La inducción a la prostitución se puede con menores o mayores, ¿sí? Solamente usted inducirlo, como determinarlo con fines de lucro. Inducción a la prostitución. Dice, el que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro
induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de 10 a 22 años. De hecho, la pena es bien grave. Entonces, una cosa es la inducción y otra cosa es el proxenetismo. Ya el proxenetismo es directamente con menores de edad. La inducción es con cualquier persona, pero el proxenetismo es con menores de edad. Delito especial, póngale cuidado a este delito: estímulo a la prostitución. ¿Por qué? Porque es un delito que la gente poco conoce y es de mucha ocurrencia en el eje cafetero, en la costa, en Medellín. Estímulo a la prostitución. Y es sencillamente usted prestar el sitio o alquilar el sitio para que un menor de edad ejerza la prostitución. ¿Sí? O sea, el dueño del hostal, no, es que ella llega y me paga aquí la pieza, sí, porque sabe que le paga la pieza 3 veces al día. Eso es un estímulo a la prostitución, se está prestándose para esa situación. Hay un estímulo, no cabe también el que busca una menor y paga para eso también, independiente del lugar. No, así va dirigido directamente al dueño del lugar, porque es el que está prestando el sitio. ¿Sí? Y leámoslo. Estímulo a la prostitución. ¿Qué artículo es ese? Es el 217. El artículo 217. El que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad incurrirá en prisión de 10 a 14 años. Ojo, de 10 a 14 años. Bastante grave la pena. Inducción a la prostitución. Y no, estímulo. estímulo a la Estímulo a la prostitución. prostitución. Es prestar usted el sitio lugar como tal. ¿Sí? El lugar. Esa casa de estudio hay que cerrarla. No, De esa 10 a 14 años. casa estudia raro que se cayó y que cerrada. Sí. El turismo sexual. Han dicho todo. También una conducta de recién creación. El turismo sexual es lo que pasa en la costa, que es lo que pasa en el carretero. Cartagena. Sí. Pero el turismo sexual solo es con menores de edad. O sea, usted hace la fiesta, la invitación con los turistas del sector, pero participan con fines sexuales menores de edad. O sea, hace énfasis solo En menores. Sí, el turismo sexual es con menores de edad. El turismo sexual es con menores de edad. Artículo 219. Sí. Delitos contra la familia. Otro bloque de delitos que vamos a mirar, los delitos contra la familia. ¿Qué necesito que miren en esta tengan en cuenta? Recuerden que violencia intrafamiliar, mi mayor sí aprendió ese artículo, mi mayor. ¿Artículo qué? Violencia intrafamiliar de la Constitución Política. Ah, no, 42. 42, ¿sí? Entonces, todo lo que sea un delito contra la familia es investigable de oficio. Ojo, investigable de oficio. Y recuerden que la violencia intrafamiliar se ejerce para todos los que viven dentro del recinto, dentro de la casa. O sea, los del núcleo familiar y todos los que vivan dentro de la casa. Es violencia intrafamiliar. todo es investigación por oficio. Y todos se investigan de oficio. Todos se investigan de oficio. Delito que de pronto poco se conoce, porque ya la hemos tratado cuando hablamos de las causales de ausencia de responsabilidad. Que yo tengo derecho a corregir a mis hijos, ¿sí? Pero ojo, si no es mi hijo, o no tengo la patria potestad, o es mi hijastro, puede incurrir en este delito, maltrato mediante restricción a libertad física. Pero que hay algunos esposos que cuando salen a trabajar le echan candado a la casa y la señora queda encerrada y no puede volver a salir. Pasa mucho. Es este delito, artículo 230. Dice: el que mediante fuerza restringe la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad, perteneciente a su grupo familiar o el menor de edad sobre el cual no se ejerza la patria potestad, incurrirá en prisión de 1 a 2 años. Sí, no importa la pena, pero es una conducta penal como tal. Aquí es no dejar salir de la casa o a la esposa o a cualquier núcleo familiar o al hijo sobre el cual no se ejerce la patria potestad. O sea, hoy no sale.
Recuerda, yo tengo el derecho de corrección. A mi hijo le digo, no sale hoy, listo, no hay problema. Pero si es el hijastro, ese es el delito. ¿Hasta dónde lo puedes tú tratar de mirar ese pedacito que no es el ¿Cómo hijastro, así? no el hijastro, como secuestro simple? Es que ese es el cuento. Porque si está dentro del núcleo familiar, ¿sí? No se puede confundir con ese secuestro simple. Es un delito específico para la familia, como tal. Para la familia, o los que viven dentro del sitio. Si ves que el hijastro viva en otro sitio, se lo traiga para la casa y no le deje salir, ahí se hablamos de secuestro simple. Pero si viven bajo el mismo techo, ¿sí? Hablamos de un maltrato mediante restricción a la libertad La empleada del física. servicio se Bueno, incluye. ¿Ah? La empleada del servicio se incluye. Así estuvo lo escribieron, a ver. Bueno, pero lo que usted decía, del gasto, semana más, yo digo, no puede salir. No puede salir. Ay, En Corea del Sur. Pero no es de pronto cuando abusan de esa condición. Y era que no. Dice, el que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o el menor de edad sobre el cual no se ejerza la patria potestad. Un hijastro no tiene la patria potestad de un hijastro. No, Sí. nada. Incurrir en prión de uno, tal. Dice, para los efectos de la establecidos en el presente artículo se entenderá que el grupo familiar comprende a los cónyuges, compañeros permanentes, el padre y la madre de familia, aunque no conviven en el mismo lugar, los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaran integradas a la unidad doméstica. La afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o unión libre. Y este delito, ahí sí me gallego, este delito que hace unos años siempre era denunciado por las esposas o los esposos, más que todo las mujeres, que llegan el fin de semana a la casa, a la estación de policía. Mire, mi hijo vino a pagarle revista al hijo, mi esposo vino a pagarle revista al hijo y se lo llevó. ¿Qué es que es un secuestro simple? O que rapto, ¿se acuerdan? No, ya es este delito. Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. ¿Sí? Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad, 230A. Y miren cómo dice: el padre que arrebate, las tenemos código. El padre que arrebata, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, incurrirá por ese solo hecho en prisión de 1 a 3 años. Bien, el mero hecho, yo creo que usted un caso de que ya la señora Pancracia, la estación de policía, dije que el papá se llevó al hijo. ¿En qué delito incurre? ¿En rapto, secuestro simple, secuestro extorsivo o ejercicio arbitrario de la custodia? Si usted no conoce el delito, usted se da por rapto. Sí. O secuestro simple. Secuestro simple. Sí. Ojo con ese delito. Porque la patria potestad es de los dos padres, ¿no? Sí. Pero la custodia es de solo uno, con el que Sí. vive A que le diga la... Y más si han ido a un juzgado Un proceso de familia y todo ese cuento. entonces ya Pues se regulan las visitas. cuántos Se tienen días, reguladas las qué visitas. días tienen que ser Y y venga, dale, yo voy el sábado a saludarlo. Y se perdió con él ese delito. La supresión, alteración o supresión del Estado Civil, que ya lo hemos mirado. Supresión, alteración o supresión del Estado Civil. Recuerde, yo registrar un hijo mío sin ser hijo mío. Pero entonces ese también está en el que tú decías, en ¿dónde era? Constitucional. Es que está relacionado. Es la protección de ese artículo, ¿qué? No me acuerdo. Después de la personalidad jurídica. El Sí, NUIT. el NUIT. NUIT. Del NUIT. Derecho a la Entonces, yo tengo que registrar, yo tengo derecho a un nombre. era ese? El 14. Yo tengo derecho a un nombre, pero tampoco cualquiera me puede registrar. El que me registre sin ser hijo, sin ser mi papá, comete este delito. ¿Sí? O sea, es un derecho que, si bien protege la institución, la Constitución lo sanciona el Código Penal cuando es mal ejercido. Entonces se da el apellido. Es esencial el apellido. Que yo no el apellido, no es hijo suyo. No se puede. No. Para eso está el punto de adopción. La otra es que le metan gato por liebre. Gol. Gol. Yo se ha visto ya. Ya. Eso sí. En la policía se ve mucho, sobre todo cuando los policías se casan con muchachas que tienen hijo, entonces legalicemos el hijo para, sobre todo para los servicios de salud. Si bien la pena es menor, la pena es De 1 a 3 años. ¿Cuánto? De 1 a 3 años. Ah, de 3 años. Pero eso ya es carcelable, ¿no? Pero es un delito de antecedente, y recuerde que un delito
Dice supresión, es artículo 238. Mamita, De 1 a 5 años. De De 1 a 5 años. ¿la carcelal es hasta los cuántos años? Hasta los... Es de 4 hacia abajo. Eso. Es carcelar, pero no es una conducta penal como tal. Delitos contra el patrimonio económico. Aquí queremos conocer, es importante que conozcamos, que el hurto puede ser calificado y agravado. El hurto puede ser calificado y agravado. Y miremos, ¿qué califica el hurto y qué lo agrava? Por ejemplo, dice el artículo 240 y 241. ¿Qué lo califica? El hurto será calificado ¿cuándo? Con violencia sobre las personas o sobre las cosas. Con violencia sobre las personas o las cosas es un hurto calificado. Con violencia sobre las personas o sobre las cosas es un hurto calificado. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión. Mediante penetración clandestina en lugar de trabajo o habitado. Los amarran. Cuando los amarran, sí. Cuando los amarran, cuando ingresan a la casa, o sea, todo ingreso a una casa Considerando cuando lo amarran o los encierran, ya es hurto calificado. les meten hasta secuestro. No. Lo que pasa es que la intención, ¿con qué intención va usted? Yo lo encierro allá para poder apoderarme de las cosas. ¿sí? Entonces, ¿por qué a los taxistas sí le están metiendo el caso del paseo millonario, le están metiendo secuestro? Ese ya... Porque la intención es robarlo, ¿no? No, pues está tipificado como tal. Dice que temporalmente lo retenga medio motorizado, hacer una exigencia, ya está como secuestro extorsivo. Taxativo. Pero aquí es, yo lo amarro allá, pero para robarlo de la casa. Diferente, yo le hago una exigencia. ¿sí? Y para evitar que se vuele, que Sí. llame, que... Esa es la cuestión, sí, la intención. ¿Cómo más es hurto calificado? Con escalamiento o con llave sustraída o falsa, con ganzúa, con llave maestra. Sobre el medio motorizado o sus partes esenciales. O sobre elementos destinados a las comunicaciones telefónicas. Ese es el hurto calificado. Y el agravado ya es aprovechando la calamidad o infortunio. Calamidad o infortunio. Llegó las personas que desalojaron allá en el poblado de Medellín. Entonces todo lo que dejaron ahí en la casa, llega el delincuente y se aprovecha. ¿sí? Aprovechando la calamidad ya es un hurto agravado. Y si ingresa a la casa, sería un hurto calificado y agravado. Calificado y agravado. Entonces puede tener las dos connotaciones. O es de los únicos delitos que puede tener las dos connotaciones, calificado y agravado. Pero como ahí, por ejemplo, en este momento ya no hay casas. Claro, Que cayeron. Pero recuerden que todo está abandonado y no van a sacar las Ahí cosas. que sería calificado agravado. Ahí sería calificado y agravado. Agravado es como donde se cayó el edificio, la parte que cayó, Sí. la gente empieza a robarse los O la ola invernal. Sí, que sacan la gente de la ola invernal y no pueden ingresar, pero el delincuente ingresan. O en un terremoto. ¿Se acuerdan? ¿Usted cuenta del terremoto con el televisor que tengo hambre? ¿Sí? No, o Lo que pasa en los las manifestaciones. Las manifestaciones. No, pero la No, manifestación no. es un saqueo. Eso No, ya es un saqueo. Por eso, pero Claro. como es vandalismo. No, ya, no, sí es un hurto como tal. Pero el hurto grabado es, usted aprovecha la calamidad, que la gente le tocó dar solo todo tirado, porque se inundaron, porque hubo terremoto, Bueno, porque se pero va a caer. tengo una pregunta. Sí. Ahí, en las inundaciones, en la ola invernal, que hubo algunos saqueos en algunos lugares, Sí. No había comida y no les puede aplicar el estado de necesidad. No, por eso. Una cosa es que dice el del terremoto. No, es que yo me robé ese, le digo que tengo mucha hambre. No, yo No, un bulto de arroz, por ejemplo. Eso. Es diferente. En un terremoto, yo me ahorro un bulto de arroz para todo el día. Eso no está En Caucasia, por ejemplo, ahorita lo que pasó con el paro, Mm. parqueaban las mulas, a los míos saqueos, eso ya sería un hurto, agravado, porque Claro. rompieron las carpas y Eso es un hurto agravado. que ya no es saqueo, saqueo es los Y almacenes. si que rompieron las rompieron. carpas, ¿Cómo? si rompieron las carpas para acá todas las cosas, es un Sí, hurto sí. calificado. Es con violencia sobre las personas, sobre las cosas, ¿sí?
¿Cómo más es agravado? Aprovechándose de la confianza depositada por el dueño, poseedor o dueño de la cosa. Un hurto agravado por la confianza. Hurto agravado por la confianza, el que pasa mucho con la empleada del servicio. O sea, la empleada del servicio cometió un hurto agravado por la confianza. ¿Por qué? Se supone que usted le dejó todo en la casa a su disposición, usted confía en ella y ella aprovecha esa confianza que le están dando. O una cosa es un hurto agravado por la confianza y otra cosa es un abuso de confianza. Son dos conductas totalmente diferentes. El hurto agravado por la confianza, yo la dejo en la casa, pero el abuso de confianza, yo le entrego para que me guarde y se lo lleva. Cuando vayan a salir la empleada, que hasta que no aparecen las cosas que Ahí sí, ¿qué decimos? Pues un secuestro simple. Pero ahí no está en uso de Se llama tratar Es su derecho. los derechos, como ahí no está como el uso de sus derechos, como el Pero ¿cuál es, como el del hotel, pero ¿cuál piscina. es el derecho suyo? Ahí ¿cuál sería el derecho? Usted está imputando que ella es delincuente sin una prueba como tal. Claro. Pero el del hotel yo tengo la maleta aquí y no me ha cancelado. Pero de todas maneras, si las cosas aparecen después, ¿Ah? y si las cosas aparecen con la empleada, Eso es un uso arbitrario de las propias razones. tiene la en el tanque del agua, claro. porque el problema es que se vaya, y ya después de que vaya ya no hay nada que hacer. Ah, eso sí. Se puede llorar. Dice, valiéndose de la actividad inimputable. ¿Se acuerda los videos que han mostrado? Cuando la mamá llega al almacén y entretiene a la niña mientras el niño va y saca la práctica, eso es un hurto agravado, ¿sí? Sobre equipaje de viajeros, lo que pasa en la terminal de transporte o en el aeropuerto. Por persona disfrazada. Esta persona disfrazada, recuerde que la ley de seguridad ciudadana amplió, antes era persona disfrazada o simulando autoridad. Hoy en día es cualquier disfraz que le ponga, de la ETV, de Claro, de cualquier empresa, con personalidad jurídica. Sobre el ganado, o sea, el abigeato es un hurto agravado. Sobre materia agrícola es un hurto agravado, en el campo como tal, pero eso es un hurto agravado. La extorsión pues ya la hemos conocido, es un delito más manejable. En la estafa hay un engaño, ¿sí? En la extorsión hay una exigencia, en la estafa hay un engaño. Casi que en la estafa se premia es la habilidad del delincuente y la ambición del otro muchas veces. ¿Cuánto de cárcel es estafa? ¿Ah? ¿Cuánto es de cárcel? De 2 a 8 años. De 2 años. Y dice depende de la cuantía, no. Dice solamente de 2 a 8 años. ¿Y cuánto? El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo, manteniendo Sí. a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 2 a 8 años y una multa de 50.000 a 1.000 salarios mínimos. Ahorita por deuda nadie puede ir a la cárcel. ¿Por deudas? Sí. No, nunca. O sea, en Colombia no. Por deuda no. Es Pero sí, no se no. puede tipificar una estafa ahí, o sea, dependiendo ¿Cuál? del caso. ¿En qué sentido, mayor? Como un préstamo o algo así. Pero debe haber Ah, un no. documento y para Por ello- préstamo nunca será. Nunca será. No, usted hizo de los papeles normales. Pues si estaba pasando, miren lo que estaban haciendo creo que fue en Medellín o en Neiva, no sé, que la gente estaba llegando a comprar los celulares de alta gama con todos los documentos falsos. Eso sí es una estafa. ¿Sí? Ahí no es tanto la deuda, sino la estafa para poder adquirir ese elemento. ¿Sí? Pero el préstamo normal que usted hizo, si no tiene dónde embargarle o sacarle, perdió el año el banco. Te dice que cada 8 días da 100 pesos. 100 pesos, por deuda nunca dan a la casa. Delito, perdón, abuso de confianza. Yo creo que el abuso de confianza es yo entregar la cosa como tal para que la guarde a título no traslativo de dominio. Yo le entrego, guárdemela, tenga el carro y me lo revisa este fin de semana y ustedes lo llevan. Claro, Lo eso depende. es un abuso de confianza. ¿Cuánto de cárcel es? ¿Ah? De 1 a 4 años. De 1 a 4 años. Ahí está actualizado. Delitos nuevos, por favor, del Estatuto Anticorrupción. Corrupción privada. Como son delitos nuevos, téngalos ahí pendientes. Corrupción privada, artículo 250A. Es de la ley 1474. Estatuto Anticorrupción. Es que el Estado aquí se dio cuenta que la corrupción no solamente a nivel estatal, sino en la parte privada hay mucha corrupción. Si no, veamos en las constructoras lo que está pasando hoy en día. Administración, 1474. Corrupción privada. El 1474 lo vamos a ver con usted. Sí.
Es el Estatuto Anticorrupción. La corrupción privada mayor es cuando yo le ofrezco plata a un administrador para defraudar la misma sociedad. Pasa allá en el edificio donde usted vive. Entonces, ahí no falta el inquilino que da 5, 7, 8 millones después de administración. Entonces llega y me dice, vea, le doy 2 millones para poner al día la administración y 1 millón para usted. Y déjeme al día. ¿Sí? Esa es la corrupción privada. Darle plata a un tercero para defraudar a una sociedad. Una sociedad como tal. Y la administración desleal. Igual del Estatuto Anticorrupción. Administración desleal. Administración desleal. También es en la parte privada. Caso Interbolsa. Caso DMG. Que yo cojo la plata de la sociedad y la invierto en provecho propio y con desconocimiento de la asamblea. Entonces yo darle esos manejos a esas platas de carácter privado sin la autorización de la asamblea como tal. Entonces yo coloco la plata a producir en DMG, a ver, se cayó. Caso Interbolsa, coloco las platas para producir de una sociedad, pues nunca me dieron el aval. Nunca me dieron el aval como tal. Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito. Error ajeno o caso pasa mucho, pasa en la policía, cuando usted le consigna más de la cuenta. ¿Y usted? Y venga a descontar, ¿pero qué me van a descontar? Y usted le consignaron 2 millones más y usted nunca dijo nada. Le quedó callado a ver si de pronto coronaba. O usted va al banco a cambiar un cheque y de 2 millones le entregan 2 millones y medio y queda calladito. O le llegó una encomienda a sus manos y no era para usted y usted la recibió sin problema. Eso es un aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito. Defraudación de fluidos. Como es un nombre raro, ponlo ahí. ¿La qué? Se desvió la cuita. No. Esta defraudación de fluidos es el contrabando de energía, del agua, del gas.